Mateo. Amén. San Mateo capítulo 10. Versículo 34. San Mateo capítulo 10, versículo 34. Amén. Amén. Habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Que el Señor nos bendiga. Amén, mi Dios. A veces dan ganas de cantar un corito para que se siga alargando la hora de la palabra. No, pero a lo que nos conlleva, y el Señor es el que da toda gracia. Amén, Señor. Bien, hay un festival muy famoso, creo que se hace llamar a sí mismo el festival más famoso o más grande de Latinoamérica, que usted generalmente lo ve en la tele cada vez que se emite, que es el Festival de Viña. Y ahí hay un famoso monstruo, al que todos le tienen miedo, es el abucheo. Bueno, y en esta hora también todos los predicadores, aunque usted no lo crea, en la iglesia hay un monstruo. Y ese monstruo se llama banca sin clamor. Y todos los predicadores le tienen miedo. Señor. Amén. Pero cuando al Señor a uno le da la gracia, la verdad es que le importa poco si la banca clama o si no, uno entrega lo que el Señor le da. Amén. Sí, mi Señor. Dice la palabra del Señor que ya la sangre de ellos no correrá por tus manos. Ayúdame, Gloria a Dios. Señor. Así que, tomándome de la gracia del Señor, aquí se ha encontrado la palabra. Hoy día fue muy difícil para mí porque fui bastante probado en la paciencia. Fui a un banco por una incompetencia y no salió la solución como la esperaba. Así que desde que iba para allá ya iba pidiéndole al Señor que yo fuera con todo entendimiento de que si no salía no me fuera a frustrar ni a enojar porque me tocaba predicar. Ayúdanos, Cuando Señor. volvía también le decía, ya Señor, no importa que no hayan solucionado el tema, pero no me quiero enojar. Y finalmente en el trabajo un jefe le dio conmigo. Y la verdad es que guardé bastante silencio, gracias al Señor. Amén, sí, Me acordaba del versículo bienaventurados los pacificadores y los que no son respondones. También dice la palabra. Ganas no me faltaron, pero yo quería que usted hoy día tuviera un pan rico. No un pan crudo, no un pan pasado, no un pan con hongos, sino que un pan rico. Amén, sí, Señor. Así que la palabra del Señor se encuentra en San Mateo y como la mayoría de veces que el Señor me da una palabra, casi al último el Señor me da. A veces ya la tengo, pienso yo, según mi pensamiento humano, que la tengo casi lista y así como de nada, casi a veces teniéndome al culto, el Señor me dice, no, aquí. Amén, mi Dios. Ahí hay Señor. Ahí es cuando uno se da cuenta que es el Señor. Amén, sí, mi Señor. Siempre vi, desde que el Señor empezó a darme palabras hace unos años atrás, siempre lo vi yo como que el Señor le pasa a uno una cadena desarmada que Él mismo te ayuda a armar. Amén. Pero esta cadena lo que tiene de particular es que todos los eslabones son diferentes, uno más grande y uno más chico, lo cual quiere decir que no cualquiera va a calzar con cualquiera. Y el Señor toma las manos de uno y se encarga de Amén, armarlo sí, mi Señor. perfectamente. Y finalmente resultan hermosas predicaciones que han Amén, entregado mis sí, mi hermanos, Dios. mis hermanas, por misericordia yo. Señor. Y bueno, lo que dice la palabra del Señor, yo quisiera empezar haciéndole una pregunta a mi pastor, según su experiencia. Lo que responda va a estar bien. Vine preparado para toda respuesta. No quiero que me arruine eso. Servir a Cristo. Decidirse a servir a Cristo. Ser cristiano. ¿Es difícil? ¿O es fácil? Primero hay que renunciar a todo. Renunciar a todo y entregar a la vida. De lo contrario, de que copiar eso no. ¿Usted cree que por haber decidido seguir a Cristo, usted es un cristiano, su vida ha sido fácil o difícil? No. ¿Ha sido? Mi pastor me dijo a mí. En la iglesia me dijo, hay más
más problemas afuera. Amén. Me advirtió y cuando llegan los problemas yo me acuerdo de él. Amén. Que el Señor bendiga a mi pastor. Esa es la respuesta que más esperaba. Venía preparado para la otra también, pero esa es la respuesta que esperaba. Sí, mis hermanos. De que uno se decide, y entre comillas se decide, porque es Dios quien tiene misericordia de uno, a seguir a Cristo, la cosa solo va de mal en peor. Muchas veces en la iglesia alguien se desespera cuando llega un hermano, una hermanita nueva, que no es hermano, sino que viene del mundo o sirvió y se alejó y viene y entra a la iglesia y uno lo abraza y quiere orar por él e inmediatamente darle responsabilidades y agregarlo a todos los grupos, pero hay que ser pacientes y prudentes en esto. Una es porque se espanta y la otra es porque el joven, la jovencita que entra a este lugar, señora, tiene que entender, y la palabra es clara, que su vida por seguir a Cristo no va a ser más fácil. Gloria a Dios. Viene buscando solución y termina más aproblemado. Joven que se fue hace poco, que entró, yo le dije, si lo abracé y yo no perdí mi tiempo, yo le dije, si te decides a seguir a Cristo, no te voy a mentir, tu vida de ahora en más será cuesta arriba. Eso fue lo que me dijo. Yo cumplí con decirle la verdad. Pero le dije, pero buena recompensa tendrás. Entonces es difícil seguir a Cristo, mis hermanos. Y eso es lo que dice la palabra del Señor en San Mateo 10, versículo 34. Dice, me la corregí. Amén. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y eso es lo que le preguntaba a mi pastor, porque en esta hora nos vamos a basar en los cristianos, en la vida de los cristianos. Es difícil seguir a Cristo, pero ¿sabe cuándo es más difícil? Todos nos refugiamos en algún lugar. En la mayoría de los casos en nuestra casa, en nuestra familia. Y pucha que se hace difícil cuando nuestra familia no nos apoya. Cuando nuestra propia familia está en nuestra contra, a veces quizás no tan en nuestra contra, ponernos en un extremo, pero él piensa diferente a nosotros. Y nosotros que sabemos la verdad, el que no cree en Cristo, cuál es su final, nos apena, nos da tristeza y nos hace llegar a la casa del Señor con una cara más larga que de alegría. Entonces la palabra del Señor es clara con eso, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino una espada. Yo quisiera basarme, ¿qué es la palabra espada según la Biblia? La Biblia, la palabra del Señor dice que en Hebreos compara la espada con la palabra de Dios. Dice, porque la espada de Dios es más cortante, la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de doble filo. Amén. De doble filo. Y ahora yo le hago una pregunta, ¿la palabra del Señor es mentirosa? No. ¿Cierto que no? Es verdadera. Amén. Por ende también se puede entender que la palabra espada significa verdad. Y ahí es donde entra el problema, mis hermanos. Porque todos, absolutamente todos, queremos la verdad. Sean los que están afuera como los que estamos adentro. Pero ¿sabe qué? Todos quieren la verdad, pero no están listos para asimilarla. Amén, sí, Señor. Usted pide la verdad, pero no está lista para asimilarla. Yo la pido, el que está afuera la pide, pero no está lista para asimilarla. Jesucristo le dijo a los que querían ir en pos de la verdad, que es Jesucristo mismo, le dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Amén. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que muchas veces en la casa, nosotros los cristianos tenemos familiares que no creen en Dios. A veces muy cercanos, a veces viviendo con nosotros mismos, y produce esta disensión entre familiares, lo cual nos complica bastante para seguir al Señor, nos desanima, nos entristece y nos hace cuestionarnos del Señor. Pero dice la palabra del Señor que ¿qué es lo que pasa? Como yo le decía, todos quieren la verdad, pero no están listos para asimilarla. Entonces entra una discusión donde muchas veces las madres quieren ser tolerantes, los padres tolerantes de no obligar a su hijo a creer en Jesucristo, pero llega el momento en que en algún dado momento determinado se van a encontrar porque el hijo, qué sé yo, si es científico, va a decir, sabes que vivía bien en un estudio que la universidad científica de tanto descubrió que no venimos finalmente del mono, sino que venimos de los pangolines. Y cada locura más que se le ocurre al mundo.
Y ahí es cuando viene la verdad. Que puede estar en la madre, en el hijo menor, alguien que sirva solo, en el padre, en el abuelo. Y la verdad, lo particular que tiene es que casi nunca se queda callada, no sabe quedarse callada. Y ahí es cuando dice, hijo, no es así. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Y usted dice, ¿qué puede tener de malo decir la verdad si es la verdad? Pero no están listos para asimilarla. No están listos para Ayúdame, asimilarla. Señor. Entonces, mis hermanos, tener la verdad en sus manos es un motivo de angustia. Es un... Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias. Tanta sabiduría. Es un motivo... Es un motivo de angustia, mis hermanos. Es un motivo de angustia tener algo tan lindo en nuestra vida como el Señor Jesucristo. Tener la verdad y querer compartirla con nuestros seres queridos. ¿Y sabe por qué la queremos compartir? Porque el que ha leído la palabra del Señor entiende dos cosas. Que cuando venga el Señor, todos vamos a pasar por un tribunal. Ayúdame, Señor. ¿Y qué excusa va a dar su hijo que no cree? ¿Qué excusa va a dar su padre, su abuelo que no cree, su madre que no cree? Usted sabe que ahí no lo va a poder defender. Ahora en la tierra puede defenderlo, escudarlo como quiera, pero allá no lo va a poder defender. Y segundo, el que ha leído más profundamente, hay un pensamiento que lo atormenta, que es que en el cielo, dice la palabra del Señor, las cosas malas serán borradas de nuestra mente. Porque ¿cómo usted sería feliz estando en el cielo sabiendo que su hijo está en el infierno? Gloria a Dios. No podría, ¿cierto? Amén. No va a tener conciencia de esto. Y la palabra del Señor es viva y eficaz porque dice que toda lágrima será limpiada de nuestro rostro. Entonces, por eso esto no está para asustarnos, mis hermanos, sino que está para que entendamos de que el tiempo para predicar es en la tierra. El tiempo para llevar la espada de la verdad es en la tierra. De nada me sirve después. Por ende, usted predique. Si no me equivoco, hay una parte de la Biblia que dice, predica aun cuando no sea conveniente. Que el Señor nos dé de su gracia. Entonces esto es lo que provoca tener a Jesucristo, tener la verdad, algo tan lindo que lo queremos compartir, pero no es bien recibido. No es bien recibido ni por nuestra propia familia en ocasiones. Y termina siendo motivo de discusión y de pelea. La palabra del Señor dice, porque he venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Que el Señor nos dé Amén. y no es específicamente a que Jesucristo diga, venga y le diga, sí, dile tal cosa. No se trata de eso, mis hermanos, sino que Jesucristo no se va a quedar callado. Él no perdió tiempo diciendo, y respeten a las otras religiones. No, la verdad no se queda callado. Dijo, yo soy el camino. Amén. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Quiso decir en pocas palabras, no pierdas tu tiempo yendo a la iglesia católica, no pierdas tu tiempo yendo a la iglesia mormona, no pierdas tu tiempo, yo soy la verdad. Y no hay otro camino. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces cuando estamos en el hogar, a veces la madre, por evitar una pelea, el padre, el que siga a Cristo, se calla estas cosas, pero no hay que callarse la verdad. Hay que pelear siempre hasta el final. Porque en una parte, si es que su hijo, su hermana, su nieto no está predestinado por su propia concupiscencia a perdición, se puede abrir un lapso donde él entienda y la misericordia de Dios lo alcance y entienda que la verdad se llama Jesucristo y que no hay otro camino para el hombre. Entonces dice que va a poner disensión contra el hombre contra su padre, la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Está hablando de familiares cercanos, ya ni siquiera de amigos, mis hermanos. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué los enemigos, mis hermanos? Porque tanto hablamos de tolerancia. El mundo pide tolerancia y no sabe dar tolerancia. ¿Cuántos cristianos en otros mundos son perseguidos y asesinados por el simple hecho de decir? Una jovencita hace poco en un país de estos medios islámicos dijo que pasé la prueba gracias a Jesús. Lo publicó en el grupo de WhatsApp y la asesinaron. Solo por decir eso. ¿De qué tolerancia me habla el mundo?
Su misma casa pide tolerancia. No, mamá, es que tú eres una retrógrada. ¿Qué tolerancia exigen? ¿Con qué derecho? Ayúdame, Señor. Por eso, como ellos no se callan, como ellos son igual de obstinados, usted sea igual de obstinado para predicar la verdad. Ayúdame. Cuando alguien dice, no sé por qué el mundo no entiende cuando le predico de Cristo, yo le digo, ¿sabes por qué no entiende? ¿Sabes por qué no entiende? Porque tú tampoco entenderías si alguien te dijera que Jesucristo no existe. Porque lo tienes arraigado, lo tienes, es un pacto que hicimos con el Señor y Él tuvo misericordia para poner el sello como un timbre, decir este es mío y tiene el sello del Espíritu Santo sobre él. Lo cual quiere decir que muchas veces no podré entender gran parte de la Biblia porque no seré un gran lector o no es mi don que Dios me quiso dar, pero hay algo que nadie me lo va a quitar. Es decir, aleluya. Amén. Y eso solo lo da el Espíritu Santo. Por algo no trate de convencer a alguien del Espíritu Santo, pero sí la verdad, nunca se la calle. Nunca se la calle. Que el Señor nos dé de su gracia en esta hora. Muchas veces el problema también empieza desde más atrás. A veces con familia cristiana, hay disensión solo porque uno lee más y tiene más entendimiento. Y el otro o tiene mayor consagración hacia el Señor. Y el otro no lo quiere decir, pero en verdad se envidia. Es decir, yo en algún momento serví como él. Y no quiere reconocer que ahora no lo hace. Que su hijo, que su nieto, que su abuelo, que su mamá es más entregada que él hacia el Señor. Y que le responde el Señor por eso. Entonces entra un poco el espíritu de Saúl en nuestras casas. Y finalmente quiere desearte mal, que te pone obstáculos para ir a la iglesia, te amarga justo los días antes del culto. Y uno dice, ¿qué apoyo de cristiano puedo tener en mi familia que se dice ser cristiano? Que el Señor nos dé su gracia. Entonces, mis hermanos, este es consejo para los cristianos. Si no va a ser de apoyo para alguien que sirva al Señor y usted se llama a sí mismo cristiano, al menos no sea piedra de tropiezo. Déjelo caminar feliz, porque en usted busca el apoyo, en usted busca la seguridad y no se convierta, como dice la palabra del Señor, pasa a ser automáticamente un enemigo del que sí tiene la verdad, del que sí se esfuerza por venir a los cultos, del que sí se esfuerza por consagrarse al Señor. Ay, este cabro que no le puedo tocar la puerta porque ora 3 veces al día. ¿En qué momento perdió el norte usted? Ayúdame, Señor. Que Ayúdame, el Señor nos Señor. dé su gracia en esta hora. Amén, mi Señor. Dice la palabra del Señor, el que ama, iba explicando que muchas veces el problema va más atrás. A veces por porfía, por adelantarnos, o simplemente porque nos gusta. Es como que el Señor me da algo a escoger y yo digo, no, pero me gusta más esto, y me voy por ese camino. Entonces el problema a veces va mucho más atrás. Hombres y mujeres que se casaron con hombres que no eran cristianos, con mujeres que no eran cristianas, con un hombre, con una mujer que Dios no le mandó a casarse con usted. Entonces finalmente, ¿qué pasa? Que usted se puede entender, puede tener un matrimonio como yo le llamo funcional. Es decir, que él no lo molesta a usted, que ella no lo molesta a usted, en fin. Y pueden funcionar bien hasta cierto punto. Porque el Señor Jesucristo está a nuestro juicio. En algún momento algo se va a encontrar. En algún momento va a haber discusión. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque usted no tenga ningún problema con su cónyuge, llega un momento en que nacen los hijos. Y ahí, por ser yugo desigual, ¿qué quiere decir desigual? Que hay dos partes distintas. Hay dos partes distintas. No terminan de ser una sola carne en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nace el hijo, la hija, lo que se encuentra, déjame decirle que no es una familia, sino que son dos bandos. Ayúdame, Señor. El que sirve al Señor y el que no lo sirve. Y no hay un término medio. El que sirve. Entonces yo me acuerdo cuando era pequeño que mi madre me llevaba al culto y yo en mi ignorancia y en mi flojera y quizás en mi inmadurez por querer divertirme en vez de pasar tiempo en la iglesia, mi papá se tomaba de eso y decía, déjalo que se quede. Justo los domingos yo me quería quedar. Y mi padre le decía, déjalo que se quede. Y mi mamá se daba vuelta con una furia en los ojos y le decía, no. Porque ahora está chico. El problema es chico. Cuando sea grande y se vuelva un drogadicto, ¿lo vas a ir a buscar tú a la esquina? Ayúdame, Súper flojo. Señor. Entonces mi mamá sabía lo que hablaba. ¿Lo vas a ir a buscar tú?
yo soy el regalón de mi papá. Entonces a todos me dice que sí. Entonces mi papá lo pensó. Dijo, bueno, haz lo que quieras. Entonces mi mamá me llevaba al culto. Me obligaba a ir al culto. Podrán pensar que es malo y la gente y la nueva generación se basa para excusar su inmadurez y su mal agradecimiento por no venir a la casa del Señor, y se excusa es que antes mi mamá me obligaba. Entonces yo me crié con un trauma y ahora no, quiero experimentar yo quiero saber cuál es el camino, cuál es la verdad. De hecho, mis hermanos, permítame decirle que si usted pensó que fue severo para criar a su hijo, le faltó severidad. Porque la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Quiere decir que algo pudimos haber hecho mal. Y la palabra del Señor es clara, y lo pude ver en mi madre, que mi mamá me sermoneó hasta el final, hasta que salí bueno. Conmigo se esmeró por sermonearme más que a nadie. En las noches, en el día, tal cual como lo dice Proverbio, exclamando Salomón, hagan como hizo mi padre David, que de noche y de día se sentaba ahí y me explicaba la palabra del Señor. Y por eso el rey Salomón fue tan sabio, además de pedir sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Que nace el niño, la niña, y se encuentra con dos bandos. Y llega a este punto, al igual que me encontré yo, de déjalo si no quiere ir. No lo puedes obligar. Usted sí lo puede obligar. Sí lo puede obligar. Pero ahora hasta en eso se mete el gobierno, por plan del diablo, para que usted no pueda. Porque obviamente quiere perder a sus hijos de la verdad, no quiere que tengan la espada. Y además quieren que sea motivo de angustia para usted. Porque está ahora aquí, pero está pensando que su hijo quizás está en un carrete y va a llegar a las 2 de la mañana. Que el Señor nos bendiga. Entonces también, ¿qué nos aconseja ahora el Señor? Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Que el Señor nos bendiga. Y quiero ocupar las palabras de este profano. De él no tengo nada que admirar, pero las palabras a veces se pueden rescatar. Dijo un cantante de la gente mayor que se llamaba Ricardo Arjona, los aviones lo que siempre se decía es, al momento de una emergencia, de una turbulencia que podrían caer, cuando caían las máscaras siempre se decía por los micrófonos, preocúpese de usted primero, luego de los demás. ¿Cómo va a salvar a alguien usted si todavía usted no está seguro de estar salvo? Y lo más probable es que mueran los dos. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra del Señor? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mis hermanos, de nada sirve servir al Señor. Ayúdalo, Señor. Yo quisiera hacerle una pregunta simple. Por ejemplo, mi hermano Rolly, si su hija se va a graduar y justo hay servicio, justo acá un día domingo, ¿a dónde iría usted? Difícil pregunta, pero por lo que he rescatado del Señor y la misericordia del Señor, tendría. Gloria a Dios para siempre. Muchos ya están pensando, hermano Rolly, que exagerado. Aquí en la iglesia. Me ha pasado cuando murió mi sobrino. Tenían una reunión en la casa y estaban ahí todos, decían de que tenía que quedarme en esa reunión. Y yo no vine a la iglesia. Con el dolor, ya no me gustaba, pero vine a la iglesia. Amén. Y eso es por agradecimiento. Amén. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces, el hermano Rolly dijo la palabra que yo diría, difícil elección. Ahí está el problema. ¿En qué momento perdimos el norte de que fuera difícil decidir entre Cristo y lo demás? ¿En qué momento se perdió el norte? Ojo, hay que ser prudentes. Muchos pastores, grandes siervos del Señor, tenían súper ordenada la iglesia y súper ordenada su propia vida, pero en su familia había un desastre, por nunca preocuparse de su familia. Entonces yo no me quiero ir al extremo, pero la palabra del Señor dice que hay tiempo para todo. Para todos. Y la misma tolerancia que pide su hijo, su nieto, su abuelo, como para decirle, pero papá, es mi graduación, ¿cómo no vaya a ir? Esa misma tolerancia es la que yo esperaría que tuvieran hacia nosotros los cristianos.
¿Y tú cómo no entiendes que voy a alabar al Rey de Reyes, al que te mantiene con vida, con salud y que gracias a Él te estás graduando? Ayúdame, Gloria a Señor. Dios. Entonces, ¿de qué tolerancia me hablan? Que el Señor nos bendiga, y eso es lo que dice el Señor. Que tus familiares pueden hacerse tus propios enemigos y van a usar estas palabras bajas. Es un golpe bajo para decir, ¿cómo no vas a estar? Tú eres mi familiar. Y si uno se pusiera en la misma postura y yo soy tu familiar, al que tanto dice que te ama, ¿y cuándo has venido a la iglesia por mí? ¿Cuándo escuchas la palabra de verdad que tengo para ti? Por eso le digo con todo derecho que usted no se calle, porque ellos no se callan, porque son buenos para exigir. Pero usted tiene la espada de la verdad, la cual corta todo, todo, y penetra hasta los huesos. Por eso a su hijo le duele tanto cuando usted le dice la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es como un espejo. Él se ve en usted y sabe que lo que está haciendo no está correcto. Que el Señor nos dé de su gracia. Entonces el Señor dice que estas cosas no nos amarren al mundo. Que no nos amarren. Resulta, como le decía, que por usted querer salvar a su hijo, a su hija, se termina perdiendo usted. Por querer salvar a un familiar, se termina perdiendo usted. Que el Señor nos dé de su gracia. Amén. Entonces, el Señor, para ir terminando, dice en el último, perdón, voy a leer el 38 también, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Que el Señor nos bendiga. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Muchas veces se dice que este versículo es para los que fueron, ¿cómo se les llama? Mártires, que perdieron su vida por causa de Cristo, pero les dio salvación, como que automáticamente tuvieron salvación. Y está bien, se interpreta de esa manera, pero como la palabra del Señor es un río interminable, también se interpreta de esta forma, que usted por servir a Cristo también pierde su vida, porque muere hacia los pecados, muere hacia los deleites, muere hacia tener muchas veces una relación en coinonía con su familia. Entonces pierde su vida por causa de Cristo. No tengo vida, no soy feliz, pero llegando a la iglesia sí es feliz. Amén. Alabando al Señor si es feliz, y aquí, solo en este pequeño momento, en estas 2 horas, por eso yo le pido que me ponga atención y sea racional, aquí y solamente aquí se olvidan todos los problemas. Y aquí, como usted se encuentra con otro loco, con otra loca, dice, no estaba tan loco. Que el Señor nos dé de su gracia. Por eso la palabra del Señor dice, aunque te hable tu mujer, aunque te hable cualquiera, que no es bueno dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino que reprendeos los unos a los otros. Amén. Y eso es lo que yo estoy haciendo, no porque yo quiera, sino porque al Señor se le antoja. ¿Cuántas veces le he dicho yo, Señor, por qué no puedo llevar una palabra de bendición? Y el Señor me dice siempre, el que ama a su hijo lo reprende. Ayúdame, Y yo no Señor. quiero llevar sangre de nadie en mis manos. Ayúdame, Padre. Así que mis hermanos, el amor es una palabra muy fuerte. Así como Cristo lo dejó todo por usted en Getsemaní, siempre pedimos, el Señor me entiende, el Señor me entiende. Y está bien, pero ¿cuándo usted entiende al Señor? Ayúdame, Señor. ¿Usted ha leído cuando Él fue a Getsemaní y su alma se conmueve? Se contriñe y le dan ganas de cantar, ¿dónde morir? Te quiero yo estar. Gloria a Dios. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios. Eso es ponerse en el lugar de Cristo. Entonces, mis hermanos, lo lamento, pero no importa lo que digan los demás. Aún Job, teniendo a su mujer, su propia mujer, con la que fue una carne y respiraba su aliento, le dijo, ¿todavía tienes fe en tu Dios? Maldícelo y muere. Gloria a Dios. Ayúdanos, mi Y Señor. Job, con todas las razones del mundo, para decirles ahí que sí tenía razón. O voy contigo, lo que le dijo es, como habla cualquiera de las fatuas, así es hablar. Gloria a Dios. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Ayúdanos, mi Señor.
Que el Señor nos dé de su gracia. Hay una parte que me gusta mucho, que probado, enfermo y pobre, lo que dice la palabra del Señor, y que por algo lo llamó perfecto. Esa fue la palabra que ocupó. Dijo la palabra del Señor: de todas estas cosas no atribuyó culpa alguna a Jehová. Que el Señor nos bendiga. Si se le cayó la espada, recójala y vuelva a empuñarla. Ayúdame, Señor. Porque usted tiene que ser igual de confiado que el mundo. Que el Señor nos dé su gracia. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Gracias, Señor. Y como siempre digo, si usted ha encontrado algo, sea muy chiquito o muy grande, que ha encontrado agraciado de esta palabra, Ayúdame, eso es por Señor. misericordia del Señor. Amén, sí, Porque Señor. los hombres somos siervos inútiles, dice la palabra del Señor, y somos polvo, miserables, dice la palabra. Pero por Él somos otra cosa. Por Él nos vestimos con traje hoy en día. Amén. Por Él nos podemos parar en cualquier plaza y tener el privilegio que los ángeles quieren, que es llevar la verdad. Así que el Señor bendiga su palabra y la grabe en la tabla de sus corazones, y pasaremos a gracia. Muchas gracias le damos, Padre mío. Gloria a Dios. Gracias por la vida. Señor, gracias por la salud. Así es, mi Dios. Gracias, Dios amado, porque un día más mis hermanos vinimos, Padre mío, para oír su palabra. Así es, Padre amado. Porque usted usó en esta hora, Padre, para entregarnos este alimento espiritual. Gloria a Dios. Señor, siempre debiéramos de venir con el ánimo, Señor, de recibir la palabra. Amén. Señor, porque la palabra suya alimenta el alma. Gloria a Dios. Alimenta el espíritu. Señor, pido también, Padre justo, por los hermanos que no vinieron, que para el próximo servicio esté con nosotros. Amén. Se lo rogamos, se lo pedimos, a través de su Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que nuestro Dios de paz nos bendiga.